¿Qué pasa, Winecracks? Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Winecracks, un podcast en el que hablamos de vino y de todo lo que surge alrededor de este gran mundo. Y hoy vamos a hablar de las estafas en el mundo del vino. Estafas en general. Sí. Víctor, alégrate ahí un poquito, tío. Nada, a mí me ha estafado mi ordenador, que a mitad directo se me ha caído, pero en el mundo del vino hay mucha gente que ha sido juzgada por esto. Aquí hay un caso bastante reseñable. Yo conozco un caso de una persona de aquí de Zaragoza que tiene varias vinotecas en la ciudad. Hasta aquí voy a leer, no voy a dar más datos, pero la gente que está en el mundillo sabrá quién es. Que hace los 2000, más o menos principios de los 2000, pues fue juzgado porque le denunciaron porque convocaba catas de grandes vinos, de grandes Vega Sicilias, de grandes añadas, y eran vinos rellenados. Y cobraba una pasta por cada cata. Y, wow, le pillaron. Increíble. Esto es más común de lo que pensamos, ¿saben? Sí. Yo les digo, hay un caso muy famoso que quizás aquí mismo en YouTube no hay tanta información sobre este caso, que me imagino que ustedes lo conocen, que es el caso de Rudy Kurniawan, un taiwanés que estafó por más de 10 años a personas en donde supuestamente les vendía vinos Petrus, Chateau Margaux, Mouton Rothschild, Chateau Lafite, de altísima gama, y resulta que eran vinos pues falsificados por él mismo. Ahora, es súper interesante esta historia porque él, digamos que tenía una facilidad y una capacidad para catar, para, ¿sabes?, reconocer los vinos, los aromas, los sabores y todo esto, y él mismo pudo desarrollar una fórmula para hacer diferentes blends y que se acercaran un poco a estos grandes vinos, que después remataban hasta en más de $100,000 por botella de vino. Sí, o sea que al final... Ese tío era coleccionista también, ¿no? Sí. Sí. Y jugaba a vender eso, lo que dice Carlos, Romanée Conti, Petrus, Chateau Lafite, todo esto. Y él lo que intentaba era conseguir blends que se parecieran a eso, por lo menos en olfato. Luego en boca, pues alguno se caía más que otro, porque obviamente pues no voy a dar lo mismo. Y buscaba etiquetas antiguas, hechas polvo, tal, no sé qué. Y así lo conseguía, o sea, falsificando absolutamente todo, ¿no? Y fíjate que el tipo decía, o sea, cuando abrían las botellas, siempre pedía que no le botaran las botellas, ¿ok? Cuando abrían estos grandes vinos, porque él se las llevaba y él replicaba las etiquetas, corchos, cápsulas, para poder, pues, luego venderlas. Y, ¿saben? ¿Ustedes se recuerdan por qué lo agarraron? ¿Cómo lo agarraron? No. Bueno, les cuento. Resulta que el hombre había vendido un vino también costosísimo, no recuerdo exactamente cuál bodega era, pero había colocado que era de la añada creo que era algo así como que del... Ah, es verdad, y esa añada no había habido producción. La añada decía 72, y resulta que los que compran el vino, no sé qué, verifican con la bodega directamente. Y la bodega le dijo, no señor, ese año aquí no hicimos vino, no hubo cosecha, porque fue un año muy malo. Y así es como al tipo lo denuncian y empieza un proceso de investigación. Y cuando empieza ese proceso de investigación, a él le allanan su casa y ven que en su departamento el tipo tenía un laboratorio de la hostia, ¿no? Para crear vino. O sea, lo chistoso de esto es que el tipo era un gran enólogo, si se pone a ver. O sea, el tipo era increíble, porque de verdad que hacía unos grandes vinos. Y lo más interesante de esto también es que todavía, actualmente, hay vinos en el mercado que él falsificó. Y que cuestan una pasta gigantesca. Sí, eso es como... yo sé que le pillaron con un Clos Saint-Denis, que fue la añada de lo que has comentado de la bodega, de decir, oye, que es que esta añada nosotros no hemos producido y este hombre está vendiendo algo que no hemos hecho. Y ya de ahí se está por todo. Pero también hay grandes fraudes en el sector, como
Yo recuerdo estar iniciándome en el sector y el fraude de Valdepeñas fue bastante... Están en pleitos todavía, ¿eh? Claro, o sea, allí se estaba vendiendo en la zona de Valdepeñas grandes bodegas y las hemos criticado mucho en anteriores capítulos. Jugaban a vender vinos jóvenes como si fueran crianzas y reservas. Por eso tenían unos precios que, claro, estaban muy por debajo del mercado. Igual te vendían un vino de reserva por 3 pavos o 3 euros y algo. Y decías, hostia, ¿cómo pueden hacer un reserva por 3 euros? No me salen las cuentas en la vida. Y les destaparon de que los crianzas y reservas eran el mismo vino que estaban dando con el vino joven. De hecho, ahora que sacas este tema, yo considero que aunque no se puede legalmente, no se considera estafa, yo creo que es una estafa en toda regla, y es que hay bodegas que utilizan duelas y chips en vez de barricas y en la botella pone barrica, tanto tiempo en barrica. Eso no es una estafa, eso es una estafa al consumidor. Sí, tal cual. Sí, absolutamente. Sí, ¿y cuántas vinotecas de dudosa creencia habrán hecho la de rellenar botellas? Es que yo creo que más de las que creemos, tío. Yo sé que en alcohol duro, de garrafón y eso sí, pero en vino, ¿tú crees que en vinos la gente es tan inculta de no identificar un vino bueno a un vino de garrafa? ¿Tú crees que en sitios en los que las cifras no salen y están ahí, que si cierran, que si no, el cliente se deja media botella, no se la lleva y eso no lo rellenan? ¿Y es vino de la casa luego? Vamos, ya te digo yo que sí. Y más en la hostelería en España, y hablo de una hostelería de primer precio batallero, de los que el hostelero es el típico que si tiene dinero en la caja cree que gana dinero y no tiene en cuenta nunca todos los gastos que acarrea el tener el negocio, ¿sabes? Y que la mitad de ese dinero acaba en su nariz. Sí. Yo tengo una especie de duda si es estafa, no es estafa, si está permitido, pero siempre he tenido esta duda y con todo el mundo con el que hablo no me lo aclara. A ver si sabréis aclarármelo vosotros. Bueno. Pues resulta que para entrar dentro de una denominación de origen, lógicamente las uvas tienen que ser de esa zona de la denominación de origen y tal. Pero muchísima gente dice que han visto tráiler, no, ¿cómo se llaman? Bañeras, o ¿cómo se llaman estos camiones? Camiones cisternas, eso es. Camiones cisternas que van desde Ciudad Real a La Rioja. Con ese vino, digo a La Rioja como de Portugal a Galicia y como de muchos sitios, de muchas zonas de grandes producciones a sitios donde se elabora mucho vino, ¿vale? Esas cubas, esas bañeras, esas cisternas, ese vino que va ahí dentro, ¿para qué se utiliza? O sea, ¿se puede utilizar para hacer un blend o para meterlo para hacer un vermú? Pero que es que sí, se puede utilizar para lo que dices tú, pero siempre y cuando no tengan DEO puesta. Si tienen DEO ya están incumpliéndolo. Lo que pasa es que hay algunas DEOs que abren el abanico un poco a que eso se permita, ¿no? Sé que en Rioja hubo un fraude, la operación creo que se llamaba Epígrafe, hace no tanto, que la Guardia Civil les pilló a gente que pues llevaba camiones camiones Cuba con vino de una DEO a otra y los etiquetaban como DEO Rioja. Y hubo otras DEOs que pusieron la voz de alarma y dijeron, oye, esto que están haciendo no cumple los estándares de calidad que marca la DEO, ¿no? Contactaban con bodegas y hacían entramados para exportar, tal, no sé qué. También hubo un tiempo en el 2012, 2015 más o menos que el vino chino intentó entrar en España a lo loco, que era patrocinador de la Liga. Que decías, pero ¿cómo esto ha llegado aquí? Y era no sé qué de dragón, se llamaba el vino. Y era una castaña y era un vino que querían meter en el mercado español o europeo, que el precio medio de la botella eran 50 y pico euros y el vino era una mierda, pero una mierda, era imbebible. O sea que fraudes de ese tipo, bueno, los que nos enteramos y todos los que no sabremos. Bueno, fíjate que si te pones a ver, fue un gran fraude, por ejemplo, la aparición del calimocho, porque al final estos muchachos hicieron eso justamente, que se llevaron en estos camiones el vino y resulta que el vino les llegó malo y todo esto, y los tipos, para no perder el vino, cometieron el fraude de ponerle Coca-Cola y nació el calimocho, ¿ah? Entonces también es una opción. Ese fue un fraude lúcido.
Pero para fraude, a ver, sobre todo el fraude se da en alguien que es consciente de que está cometiendo un delito o un fraude, a alguien que es totalmente inocente y no tiene ni idea de que se lo están cometiendo. Es el caso de los Eso Perdona. te iba a decir. Adelante. Y te iba a hablar de eso, cuando te venden vinos dañados en un supermercado. Pero adelante, que tú eres el experto. Efectivamente, íbamos a ir por el mismo sitio. Al final, un supermercado está vendiendo a un público al que considera tonto y gilipollas, le está vendiendo un vino que no está para vender. O sea, que se podrá consumir echándolo en la comida o donde tú quieras, pero no está en sus plenas facultades. Yo siento que no estoy de acuerdo porque he trabajado, como sabes, en un supermercado muchos años en el que había un especial trato al vino, las cosas como son, no era lo común, pero cuando salíamos a chequear a la competencia a ver qué precios llevaba, lo normal era encontrarnos catas verticales en el lineal, ¿no? Igual 6-7 añadas de la misma referencia, el mismo lineal, mal repuestas, vinos pasados, tal. Y ya no era porque querían tomar por tonto al cliente, simplemente era por desconocimiento de la gente que lo reponía. No había alguien con un mínimo criterio de conocimiento. Claro, no había una intención, aunque al final entiendo lo que dices tú, que, oye, es que me están queriendo tirar por tonto o les he dicho que lo retiren y lo han vuelto a poner. Ya. Pero es que al reponedor que se lo estás diciendo que llegará a 1.000 euros a final de mes, sí, gracias, es que nadie le ha formado en su trabajo a cómo lo tiene que hacer. No estoy de acuerdo porque no hace falta formar, simplemente dar unas indicaciones, igual que le dicen, oye, cuando ponga aquí una fecha de caducidad de los yogures, retíralos, ¿vale? Porque claro, están caducados. Pues es igual. No, te lo compro si el vino llevara una fecha de caducidad, pero como no la lleva, esa interpretación, y si el que lo compra y el que lo repone no tienen ni pajolera idea de eso, no tienen por qué saber que un blanco caduca o que solo tiene un año de uso. Si la empresa no se lo cuenta, ellos no lo saben. No sé si me explico, no quiero estar a favor de la empresa, ni mucho menos, pero que es lo que ocurre, que es que lo he vivido. Mira, perdona, paréntesis un segundito, esto lo pueden editar. Víctor, ¿sabes qué? Quítate el micrófono porque con la barba suena muchísimo. No, me lo abro, perdona. O te lo abres, exacto, porque el roce está permanentemente. Tú lo escuchas, ¿verdad, Javi? Sí. Hace el cariño. Y yo la tengo más grande que él, ¿eh? La barba. Menos mal que ha puntualizado. Carlitos, ¿se te ocurre a ti algún otro motivo de estafa en el mundo del vino? Sigamos con ese tema que está súper interesante, que yo les iba a comentar. Fíjense, para mí en el tema del automercado, yo sí pienso que el automercado debe al menos los gerentes deben tener gente experta en vino, porque el vino es una parte muy importante. Claro, pero Carlos, ese experto se tiene que pagar y esos supermercados no están dispuestos a pagar. Es a lo que voy, y esta es parte de nuestra labor, por eso estamos hablando de estos temas, para que si nos ve un gerente de un automercado, alguien que que trabaja en una vinoteca, entienda la importancia de, al menos, de repente no es una persona fija, experta en vinos, pero sí deberías de tener por lo menos a un experto en vinos que mensualmente chequee cómo están los vinos, porque efectivamente, como dijo Víctor, los vinos no tienen fecha de caducidad. No los van a tener. Entonces, pero si tú tienes un experto que esté chequeando los vinos, que no sucedan cosas como las que les pasó a Javi, donde había un vino evidentemente mega dañado y lo seguían vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el automercado? No, lo ponen en una mega oferta. ¿Okay? Y eso no pasa solamente en España. No, en todos lados. Eso pasa aquí en Venezuela. Yo lo veo muchísimo. No sé ustedes, las personas desde donde nos ven, me encantaría que me dijeran si en sus países también, déjenlos aquí en los comentarios, si en sus países también ocurre que de repente hay vinos que están evidentemente dañados y los siguen vendiendo y los siguen promocionando. Y yo he visto, lo he comprobado con mis propios ojos, donde hay gente que compra vinos dañados, se los toma y dice que el vino estaba buenísimo. O sea, no logran ver la diferencia. Miren, ustedes saben que yo hago catas a ciegas y cuando hago catas a ciegas yo pongo a la gente a reunirse y a participar y a hacer como una competencia. Y una de las cosas que yo hago es que les pongo a catar precisamente un vino dañado para que la gente identifique si está dañado o está bueno. Bueno,
por lo general, la gran mayoría considera que el vino está en condición y el vino está súper avinagrado. Depende el orden en el que se lo metas. Si se lo metes al final, como ya han catado 3 o 4, como que se contamina el sabor, que nos pasa a todos cuando hemos hecho alguna cata profesional y tal, se nos contamina y ya no estás tan lúcido como cuando estás empezando el proyecto o en la cata. Sí, pero bueno, no, lo hago de la manera, digamos, correcta, donde es más que evidente. O sea, más que evidente. ¿Entiendes? Entonces, pero ¿a qué voy con esto? A que las personas, la gran mayoría, no puede distinguir ese tipo de detalles. Entonces, bueno, el automercado y las vinotecas deben estar muy atentos a eso. Acudan siempre a los expertos, porque al final estás estafando a la gente vendiéndole un vino dañado, aprovechando de que no tienen fecha de caducidad. Eso es un tip. Y que siempre hay unas fechas que suelen ser las mismas para liquidación de blancos, liquidación de rosados, 5+1 y promociones de este estilo, que lo que hacen es intentar sacarse el stock. Lo que está ocurriendo a día de hoy es que el vino más complicado de sacar en el país está siendo el tinto y nunca había sido así. ¿Qué pasa? Que ese cambio de tendencia en el consumidor ha hecho que los vinos que antes se les complicaban para poder sacarlos, ahora se les agoten antes de tiempo, y los vinos que antes sacaban con facilidad, ahora no tengan remedio que o tirar un poco más el precio o buscar otras alternativas para poder venderlos. Porque la venta que tenían antes por catálogo o la venta que tenían antes por iniciativa propia, ya no la tienen. Y te digo, y hay Último... Antes de pasar hay otro factor muy importante, que es cómo conservan los vinos. Porque de repente no es que compraron un vino fraudulento o un vino malo, sino que tanto restaurantes como supermercados y todo esto, que no conservan bien los vinos, les pega el sol, frío, calor, no sé qué, esos cambios de temperatura dañan, y al final estás también de alguna manera estafando a tu consumidor. Pero si te puede pasar a ti en casa, mira, yo ahora en Navidad la bodeguita que tengo aquí en el cuarto y tal, pequeñita con los vinos que tengo, que no tendré más de 70, 80 botellas, hubo uno de los Magnum que yo guardaba con gran aprecio que se me ha picado. Y aquí la temperatura no suele cambiar y las suelo mantener en un espacio fresco y seco, pero esto te puede pasar. Entonces, imagínate, si llevando cuidado te puede pasar, imagínate sin llevarlo, poniéndolo en una balda todo el día con luz de foco y 24/7, 365, el vino ahí moviéndose de lado a lado. Pues que al final ese vino no está en buen estado luego. Claro. Total. Como último tema de estafa, yo creo que es de las más evidentes, aunque hay gente que discrepa conmigo, es la regla del por 3 de los restaurantes. Que en un restaurante vayas a tomarte un vino y te lo multiplique por 3. ¿Eso no es una estafa? Pues igual de estafa es el café, entonces. Tú dices por ponerle un precio, multiplicándolo por 3. Por el precio, sí. O sea, yo creo que el meterle el por 2 está bien, pues porque tienen que conservarlo, no sé cuánto, pero luego al final meterle un por 3 es excesivo. O sea, estamos hablando de que un vino de 20 pavos que te lo cobran a 65, 70 pavos. Sí, yo creo que depende un poco el contexto, ¿no? Si el restaurante trabaja bien eso, tiene una carta bien estructurada, es coherente, tiene a una persona dedicada para el vino y tiene un servicio correcto, puedo entenderlo. No compartirlo, puedo entenderlo. Pero es que lo malo es que en este abanico entran desde el que lo hace muy bien hasta el que lo hace muy mal. Entonces, y todos quieren jugar a ganar lo máximo. Entonces, ni una cosa ni otra. Algo que funciona mucho y muy bien son los sitios en los que yo conozco un sitio en Valencia que me encanta, que siempre está petado de Erasmus porque dicen que el vino ahí es muy barato, y es verdad, que solo te cobran el descorche. De la botella que tú quieras, te cobran la botella y el descorche está a 4 euros. Da igual que sea cava, champán, vino blanco, vino rosado, tinto, da lo mismo. Te cobran solo el descorche. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que fomentan? Que la gente compre botellas. Que te vayas tú con tu grupo de 4 o 5 colegas y os vais a ver una botella de vino o 2 y vais a salir a 8 euros cabeza. Mientras que en esos restaurantes del estilo que has dicho tú, Javi, te vas a pedir 2 copas y te va a costar 8 euros cabeza. Y del vino que tengan por copa, no de grandes vinos. Entonces, es manera de... Yo creo que sobre ese tema, brevemente, sí les digo que en temas de precios, yo pienso que cada quien es libre de poner los precios que considere
como dice Víctor, si tú prestas un servicio, depende de tu localidad, lo que sea, cada quien es libre de ponerle el precio que quiera ponerle al vino, así lo multipliques por 1000 y el vino le costó 0. O sea, eso depende de cada quien porque precisamente depende del libre mercado y de lo que su público esté dispuesto a pagar, ¿sabes? Si hay alguien que no esté dispuesto a pagar eso, ellos van a tener que bajar los precios así mismo. Entonces, para mí, creo que eso sí no entra ni en fraude, ni en estafa, ni muchísimo menos. Cada quien es libre de poner sus precios y va a depender de su público. ¿Os parece que cerremos con personajes famosos y asignación de vino? Venga. Sí, pero ya va, antes de eso, antes de entrar en esa mini parte... Queda muy poco tiempo para la grabación, quedan 5 minutos. 5 minutos. Voy rápido, voy breve. Vale. Breve. También es muy importante que sepan que actualmente, y si ustedes me lo permiten, amigos, quiero comentarles sobre unos grandes aliados que tengo, que es la gente de Vinoc, que hoy en día ellos le colocan a las botellas de vino un chip en el que tú simplemente con acercar tu celular se te va a abrir una página y tú vas a poder tener un certificado de garantía de que ese vino no es falso. Entonces, hoy en día existen tecnologías como Vinoc que te permiten tener la tranquilidad de que el vino que estés tomando pues no sea un vino falso ni seas pues víctima de una estafa. Además que Vinoc, bueno, tiene muchísimos elementos que les van a permitir tener una propia bodega, recomendaciones de maridajes, conocer la bodega directamente desde tu celular. Entonces la tecnología del vino está avanzando para evitar este tipo de fraudes. ¿Okay? Así que los invito a que sigan a Vinoc también porque de verdad que vale muchísimo la pena. Y patrocinan este episodio sin que ellos lo sepan. Vale, pues venga, si os parece, personaje famoso, venga, empiezo yo. Ahora que está muy de moda, Xabi Alonso. Muy de moda, que le daría un abrazo, pobre hombre. Yo quizá haría un chacolí, muy de su tierra. Chacolí. Vino blanco chacolí. ¿Tú, Carlitos? Ve tú primero, déjame que lo estoy pensando. Ah, vale. Yo no le daría un vino, le daría un Singani boliviano, porque tiene un aroma potente, pero nadie sabe muy bien dónde va. Sí, has querido meter la cuña de Bolivia, pero vamos, con un calzador terrible, pero bueno, bien, vale. Carlitos, ¿tú qué? Yo, en honor a nuestro gran amigo Héctor, que por acá lo extrañamos, yo le daría un vino peruano para que Xavi pueda conocer variedades de vino y le daría un rosado de la cepa Quebranta, que es la cepa autóctona peruana, para que conozca otras variedades y salga un poco de España, que es donde son pues los expertos. Hay que probar nuevos vinos, así que Quebranta del Perú, de nuestros amigos de Raíces Negras, pues para que lo disfruten. A tope. Personaje, Víctor. Yo traía a Aitana, la cantante, y le daría un rosado joven de Navarra. Yo le daría un vino dulce de estos, uno que se llama Dorado de Alberto o algo así, de la denominación de origen Rueda, porque es una chica súper dulce. Carlitos. No, yo a Aitana le daría un vino francés, un Merlot de Burdeos, porque creo que iría pues, muy bien por el estilo, por la elegancia, en fin, Burdeos. Vale, ¿y tu personaje, Carlitos? Mira, yo les voy a traer a un español que se llama Risto. Ustedes saben quién es Risto, el de Got Talent. Aquí vemos que Risto, me encanta la personalidad de Risto. Así que, bueno, a Risto le daría un buen vino de su tierra, de La Rioja. Bueno, no sé si él es de allá. No, es catalán, tío. De España. Catalán, ¿no? Decir un vino de España. ¿Él es catalán? Sí. Creo, vamos, ahora te lo miro. Bueno, pero bueno, entonces en ese caso le daría un cava. Si él es catalán, le daría un cava. Un buen cava para que se relaje un poco. ¿Okay? De Barcelona. Buenísimo. Entonces le doy un buen cava de allá para que se relaje un poco y trate un poco mejor a la gente que se presenta en Got Talent. Yo le daría también otro cava de su zona también y de Bodegas Gramona 3 lustros. Pues yo le daría un vino joven que sé que le va a marchar. Y le daría un 4 ovelles de la zona de Cataluña. Bien. Muy bien, chicos, pues un placer haber compartido este rato con todos vosotros y ya sabéis, suscribiros, dar me gusta y comentar porque esto nos ayuda. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.